Regresamos al noticiero y el día jueves, ¿sí? La disolución por parte del gobierno de Vialidad Nacional tuvo un revés, sí, un paso hacia atrás, por una medida de suspensión justamente de este decreto realizada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín. Número 2, sí, justamente que hizo lugar a esta cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional. Precisamente para hablar del tema vamos a conocer un poquito la génesis de esta cuestión, el presente y posiblemente los pasos a seguir en el futuro. Para ello tenemos la palabra del otro lado y le damos la bienvenida al noticiero Fabián Catanzaro, secretario general justamente de la Federación de Trabajadores de Vialidad Nacional. Y para hablar de todo este tema, Fabián, bienvenido al noticiero. Mi nombre es Diego González y el micrófono y el espacio de este medio y de este lugar justamente es todo tuyo para que nos cuentes un poquito el inicio de esta cuestión, el revés justamente para el gobierno nacional y los pasos que darían a continuación, justamente por un lado lo que estiman, calculan que pueda llegar a ser el gobierno nacional y por otro lado, sí, desde Vialidad Nacional y desde los trabajadores, justamente lo que vendrá en los próximos días. Bueno, dale. Hola, buen día, ¿cómo andan? Nada, como vos decís un poco en la apertura, ¿no? Ayer salió una cautelar, una medida de no innovar en el Juzgado Federal de San Martín, donde la jueza le ordena a Vialidad que se abstenga de ejecutar cualquier medida, cualquier acto administrativo que tenga relación o que se desprenda del decreto 461. ¿Esto qué quiere decir? Que se abstenga de tocar las estructuras funcionales del organismo, así como la cuestión de los trabajadores y trabajadoras de vialidad, en tanto que no sufran traslados, ni cesantías, ni ninguna cuestión relacionada a esto, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, porque la cuestión de fondo que nosotros estamos presentando en la cautelar tiene que ver con la inconstitucionalidad del decreto, atento a que nosotros planteamos de que vialidad no se encuentra dentro de las facultades delegadas por la ley de bases, en tanto ente autárquico creado por una ley y que tiene un encuadre distinto a lo que es el empleo público, que bueno, que ese está bastante más claro en el proyecto de ley de bases. Esto lo que hace es sostiene la vigencia de los convenios colectivos de trabajo, pero también eh, habilita una instancia de 6 meses para poder tratar de resolver la cuestión, que mientras nosotros es parte del frente ¿no? De uno cuando abre un frente de lucha, que obviamente lo hacemos sosteniendo la pelea en las calles, pero que también tiene que ir acompañado de la cuestión judicial, y ahora esto nos abre y nos da un respiro para poder tratar de que en diputados y en senadores se pueda derogar este decreto, que en el fondo, no repasándolo simplemente por arriba, disuelve Vialidad Nacional, pero no da una respuesta de cómo se va a continuar, ¿no? No dice de qué manera, qué va a pasar con los trabajadores, o sea, es un decreto bastante a las apuradas, viendo que se les acababan las facultades delegadas y que era necesario tener tal vez una medida de este impacto, pero que frente al riesgo que acarrea eso, hasta un juez federal entendió la racionalidad de nuestros planteos y bueno, hoy estamos en esta situación que, como digo, nos da un pequeño respiro para poder continuar en esta pelea. Muy bien. En relación a lo que acabas de mencionar, sí, que esto de ese apurón en la decisión gubernamental, ustedes desde dentro del ámbito de Vialidad Nacional, ¿veían un escenario ya caótico, anticipaban una posible disolución o fue una decisión, como nos enteramos del resto de la población, repentina? No, mirá, esto ya lo recordamos porque fue el día del caso Libra, justamente, que explotó todo. El 14 de febrero nos convoca el administrador general a una reunión de todos los gremios de vialidad, donde nos anuncia una reestructuración del organismo. Ya en esa reestructuración, o sea, que no es lo mismo que disolución, al menos uno lo entiende así, tal vez en el lenguaje de Sturzenegger es lo mismo. Sí, sí, a priori no es lo mismo reestructurar, acomodar las piezas que decir esto no existe más. Claro, sí, claramente, ¿no? Pero bueno, por ahí ellos entienden lo mismo, donde, bueno, obviamente ya nos habían anunciado un recorte de un 30% del personal, sobre un total de 5.200 que somos, estamos hablando más o menos de 1.500 personas. Bueno, con esta medida y la disolución, nosotros estamos entendiendo de que aproximadamente se iría casi la mitad de los trabajadores de vialidad. Trabajadores en muchos casos altamente especializados,
no solamente por la profesionalidad, sino por el carácter técnico de la repartición, que bueno, eso también es un ir haciéndose. Por lo tanto, lo que nosotros entendíamos con este decreto, que intuíamos que iba a ir por este lado, por eso tratamos de anticiparnos con una medida cautelar que se efectivizó una vez que la jueza leyó el decreto y se dio cuenta de que nosotros estábamos por un camino bastante correcto. Este decreto terminaba siendo el corolario del año y medio de gobierno, donde el parate de la obra pública y la decisión de obra pública cero a nosotros tuvo un alto impacto, pero también hay que distinguir, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Obra pública es un sistema de gestión y esto tiene que ver tanto para las obras nuevas o las que se estaban haciendo, que se pararon, que casi estaban a un 80% algunas y que igual se pararon, eso podría ser una decisión política, pero las de mantenimiento, que también es obra pública, es una obligación de ley mantener las rutas, la infraestructura vial. Entonces, la verdad que en este proceso que nosotros decíamos, con este estado de situación donde nos pisaron el presupuesto, donde nos retuvieron de manera ilegal el impuesto a los combustibles líquidos, y lo digo así porque son recursos de afectación específica y que el gobierno nacional nos retuvo casi 400 millones de dólares en este año y medio que estaban volcados directamente al mantenimiento de las rutas y que no lo pueden usar para otras cosas, pero que engrosa las arcas del Ministerio de Economía y somos parte de este superávit que es bastante discutido en distintos entornos para ser políticamente correcto, pero que bueno, hoy el escenario es ese, con una red vial nacional a un 65% de estado regular a malo. Frente a ese escenario, la respuesta fue disolver el organismo, no solamente a los trabajadores, sino al conjunto de la sociedad. Totalmente. Bueno, ni hablar de todo ese superávit que primero que celebran como que hay un par de países en el mundo que solo tienen superávit, evidentemente no sirve de tanto. ¿Y a dónde está yendo a parar el dinero de distintos sectores de áreas, como por ejemplo vialidad? Sí, sí, porque ahí está la cuestión, ¿no? Te pisan, o sea, te retienen los recursos del impuesto a los combustibles, que es parte de la lógica que están peleando hoy los gobernadores, ¿no? La retención indebida de recursos que no son del gobierno nacional. Pero por otro lado, el tema de tener el presupuesto prorrogado, un presupuesto del año 23 que se elaboró en el año 22, es muy difícil hoy, no solamente para los trabajadores, para los diputados, para todos, poder saber cómo se maneja el Estado. Porque hoy, al tener estos 2 años de prórroga, hay un manejo totalmente discrecional de los recursos y de los presupuestos. Entonces, eso el Ministerio de Economía hace un juego que termina justamente no pudiendo gestionar. Los que estamos trabajando en estos organismos no hay capacidad de gestión porque no se sabe con cuántos recursos contamos. ¿No? Es como si hubiese un padre que le va dando la plata a los chicos como quiere. Y esto no es así. Entonces, hoy el Estado está en una situación de urgencia, de emergencia en general. Vialidad no es ajeno a esto, las rutas no son ajenas a esto, solamente destacar que vos por cada año que no haces de mantenimiento, perdés entre 3 y 5 años de vida útil del pavimento. Por lo tanto, este ahorro que hoy nos están planteando, ¿no? Y si yo esto empiezo a sumar, ¿no? Si empezamos a sumar los costos de logística, de transporte, eso implica casi un punto del PBI, está demostrado, ¿no? O sea, no cierra por ningún lado y también es un problema de salud pública. Lo hablábamos ayer con la gente de salud, cuando acompañamos la movilización, le decíamos, a ver, los hospitales que están en las intendencias, en los municipios que están alrededor de las rutas nacionales, está lleno de gente de accidentes de tránsito. Sí, principal causa de muerte en nuestro país, ¿no? Accidentes en rutas de tránsito. Exactamente, de jóvenes de 18 a 30 años es la primera causa de muerte. Imagínense que tenemos 10 muertes cada 100.000 habitantes. Eso para la OMS es considerado una epidemia y hay que ser abordado de esa manera. Por lo tanto, no hay ningún país en el mundo, primero, que no tenga su vialidad, con el nombre que sea, pero que no la tenga, porque justamente es un recurso del Estado de carácter estratégico, soberano, de llegar a todos los rincones de tu territorio. Y más en un país como el nuestro, con el sistema ferroviario totalmente desmantelado, ¿no? Donde toda la producción y el pasajero se vuelca sobre las rutas. Y por otro lado, bueno, lo que dijo el otro día el presidente de la Cámara de la Construcción, y destaco que lo dijo él, porque si no a veces parecemos que
los trabajadores somos unos locos, donde en todo el mundo el 15% de la obra pública la hace el privado. El otro 85% las hacen los estados, a todo nivel, provincial, municipal, nacional, pero hacen los estados, porque en el fondo el privado va a buscar el fin de lucro, y eso se da en sectores acotados. Y el que piensa en el bienestar común y en el desarrollo productivo, regional, de la seguridad vial de los usuarios y demás, tiene que ser el Estado, en cualquiera de sus niveles. Y eso está demostrado. Entonces, la respuesta frente a todo eso, el gobierno hoy está planteando un sistema de concesión por peajes peor que el de los 90. Nosotros hasta hoy venimos con 6.500 kilómetros de rutas de la década del 90 concesionados, van a pasar a 9.100, donde se van a duplicar la cantidad de peajes, donde las empresas no van a tener obligación de hacer obra nueva, donde no van a pagar canon las empresas, donde se le va a dar la explotación de la zona de camino también para facturar más. Digo, y a cambio de eso, lo único que van a tener que hacer las empresas es cortar el pasto y bachear. Eso lo podemos hacer nosotros a 1/3 del valor sin cobrarle peaje a la gente. Pero bueno, supongamos, y ya con esto termino, supongamos que esos 9.100 kilómetros están bien. La red vial nacional tiene 42.000 kilómetros. Y esas concesiones van a ir sobre el centro del país, donde es rentable el peaje. Los otros 33.000, no hay respuesta. No hay respuesta. Estos 33.000, donde al privado no le importa, donde el gobierno provincial no va a tener los recursos para mantenerlo, y si no está el recurso del Estado Nacional para sostener el federalismo, la soberanía y todo esto que decimos de llegar a todos los rincones del país, bueno, frente a eso hoy no hay nada. Bien, algo me quedo ahí con algo que mencionaste para quienes celebran lo económico, los números por sobre cualquier vida humana, ¿sí? A quien le quepa el saco, como dice la frase, ¿no? Decías que es mucho más económico el mantenimiento que tener que ir hacia atrás y todo este tiempo perdido justamente del estado de las rutas. Claro, mira, esto es una ecuación. Estamos usando todos números oficiales, no es un invento ninguno. Pero vos, por cada peso que no pones en mantenimiento, después te pones entre 3 y 5 veces más para rehabilitar esa misma infraestructura. O sea, el ahorro que hoy nos están vendiendo, en realidad, nos va a salir más caro a futuro. Y lo digo así porque nos lo pagamos entre todos, porque como les digo, si a vos las concesiones viales no tienen la obligación por contrato de hacer obra nueva, la obra nueva la va a seguir haciendo el Estado Nacional. Entonces, si el problema es la ley de obras públicas o las obras públicas, reformen la ley de obras públicas, pero no cierren vialidad, porque vialidad es necesario. Hoy, como lo dijo el gobernador Torres, estamos estamos despejando toda el operativo invernal en toda la Patagonia. Vialidad, si no está vialidad, la Patagonia queda aislada en invierno, los pueblos quedan aislados, los pasos internacionales quedan cerrados. O sea, el paso Cristo Redentor, que tal vez es el más importante de la Argentina, pasan 1.500 camiones por día. Y ahí nosotros estamos todos los días liberando la nieve. Y eso es en invierno, y en verano estamos con la lluvia y los saludes. Digo, y es bastante visible eso, el trabajo de vialidad en muchas regiones del país. Lo que pasa es que, bueno, tal vez algunos funcionarios, entre que se guían y hablan como con titulares de diario, y evidentemente por las rutas no van, y mucho menos a nuestras provincias, bueno, la verdad que pareciera que no conocen el país o el entramado que tiene. Sí, hay algo que menciono y luego abro justamente el pie para tal vez la última pregunta, sí te libero, Fabián, y desde ya, por supuesto, agradezco todo tu tiempo. Parece que estamos viviendo en tiempos donde hay cada vez menos empatía o una nula o escasa, ¿sí? Empatía, y esto tiene que ver con para qué voy a pagar 10 pesos de mis impuestos para que mantengan una ruta que no transito, que la paguen 6.000 o 10.000 pesos quien la recorra, así como una especie de desprenderse justamente de una entidad, de una identidad nacional, ¿sí? De una soberanía, ¿sí? De solidaridad, por supuesto, entre ciudadanos. Dicho esto, hay palabras a lo largo del tiempo que se van adquiriendo ciertas connotaciones. Y en este caso, y debido justamente a la condena de Cristina Fernández de Kirchner, la palabra vialidad quedó asociada con algún desprendimiento un poco negativo, por decirlo, y no meternos demasiado en ese tema. Pero sí, lo que me parece súper importante es, más allá de eso, la palabra vialidad y todo lo que representa, así para quienes no tengan ni idea, justamente tiene que ver con unir distintos puntos del país. Si querés ampliar un poquito más sobre el concepto de vialidad y qué representa para nosotros los argentinos. Claro, bueno, a ver, vialidad está a punto de cumplir 93 años de historia.
no es un organismo ni que lo creó un gobierno de los últimos, ni fue una herramienta para robar, como dicen otros. Vialidad Nacional fue constituida en el año 32 por un gobierno de facto, pero que tenía un carácter nacionalista y entendía que para vos tener soberanía sobre tu país, tenés que unir y llegar a todos los rincones. Entonces, y que la historia de la humanidad, la historia de los pueblos está asociada a los caminos. Es imposible pensar un desarrollo económico, regional, sin caminos y sin tener un proyecto de vos de qué manera te vas a integrar en tu región y con el mundo. Entonces, Vialidad fue caminando al calor de todos los gobiernos, inclusive los de facto, tratando, bueno, salvando la última dictadura militar, que eso destruyó cualquier entramado estatal, después fue acompañando todos los procesos y que bueno, hoy Vialidad Nacional, justamente la debate lo podemos decir en el sentido de que empezamos a caer en tiene que ver con los procesos de concesiones de los 90, de la destrucción del Estado, del desfinanciamiento del Estado, y que bueno, obviamente, acá hay que entender que cuando uno habla de obra pública, estamos hablando de inversión, ¿sí? Y para invertir, para poder hacer hay que invertir. Y Argentina en los últimos 10 años está poniendo un punto y medio del PBI para el total de la obra pública, no para vialidad. ¿No? Estamos hablando de cloacas, gasoductos, bueno, vivienda, todo lo que tenga que ver. Entonces es evidente que no tiene que ver con el robo, sino a veces que tiene que ver con los recursos con los que tenemos para trabajar y que los gobiernos no se dan una política de Estado para entender de que justamente tenemos que pensar en el transporte como un recurso esencial y estratégico, y no solamente en las rutas, ¿no? Por eso hablo en general, pensar un sistema de transporte que nos permita optimizar y meternos dentro de un proyecto de desarrollo serio, donde podamos integrar el ferrocarril, las rutas, los sistemas fluviales, todo en un proyecto en conjunto. Por lo tanto, hoy Vialidad hace todas estas tareas que yo les comentaba antes, del despeje de nieve, los pasos internacionales, los saludos. Estuvimos en Bahía Blanca, estuvimos en Zárate, en todas las emergencias que estamos, atendemos los más de 4.000 puentes que hay en la Argentina. Digo, se siente cuando no estamos y es parte del reclamo que hoy tenemos. El tema es que hay que entender que no el organismo y los trabajadores muchas veces sufrimos los vaivenes de las políticas y que por eso no hay que estar atado a un presupuesto de un gobierno de turno, sino que tiene que ser una política de Estado sostenida en defensa de justamente los intereses estratégicos del país. Totalmente. Bueno, y por si no lo saben, vayan a leer libros de historia. Uno de los pilares fundamentales del Imperio Romano para crecer fue tener caminos en condiciones y ampliar justamente los horizontes. Fabián, Exacto. muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Y bueno, cualquier otra novedad, y ojalá que sean más reveses que vayan contra justamente lo que es Vialidad Nacional y unir los distintos puntos de nuestro país si queremos de verdad una tierra federal. Muchas gracias a vos, sí, es verdad. A disposición, por cualquier cosa, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Contamos con la palabra de Fabián Catanzaro, secretario general de la Federación de Trabajadores de Vialidad Nacional. Y luego de esta jugosa entrevista, nosotros vamos a ir a escuchar una nueva canción en esta mañana del noticiero, ya para luego adentrarnos para adentro en la segunda hora de este Noti de viernes. Ya volvemos.